Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues mira, aquí continuamos en concreto contigo y presentándote en este serial rumbo a la Convención Nacional Bancaria que ya se realiza justamente esta semana desde Acapulco. Hoy con otro interesante personaje, el expresidente de la famosa ABM es Daniel Becker Fedman. Él es director de banca Mifel y nos platica el contexto actual, los retos que implica, los objetivos que tienen, cómo ve a la banca, cómo ve al crédito, las expectativas también, pues en el contexto tan coyuntural que vivimos los mexicanos rumbo a las elecciones. En fin, vamos a conocer este punto de vista y vamos a ver la entrevista. Este año, ¿no? Quiero consultarte, pues, cuáles son los retos que tú ves, porque tenemos todavía temas económicos, tenemos todavía una inflación que no baja como esperamos, por lo mismo se retrasa el tema de las tasas, se sigue viendo hacia finales de año, no en el principio del segundo semestre, sino se está recorriendo, que sean más graduales las bajas, incluso dicen los analistas, y por otra parte, bueno, sigue todo un contexto que en política no debería de afectar el tema económico, pero sí, en el ánimo también de las personas, en tomar los créditos, etcétera. A mí me gustaría saber qué retos enfrenta Banca Mifel, ¿cómo los ves tú? Bueno, yo te digo, a ver, los retos a nivel macro, creo que tú, Mariel, pues ya los comentaste, ¿no? O sea, hay una inflación que no ha acabado aunque ha ido disminuyendo, no acaba de converger en el 3%. Yo creo que todo el mundo espera que, bueno, ya para seguramente, pues para cuando nos veamos en Acapulco, ya vamos a haber conocido la decisión de política monetaria, que es el próximo jueves. Yo creo que un cuarto de punto, pues en función también, sobre todo, ¿sabes Ujú, qué? De la apreciación del tipo de cambio, ¿no? ujú, El tipo de cambio pues, ha sí. estado súper apreciado. Y además, pues yo creo que un elemento que de lo que se habla poco es que pues, en México la productividad no ha aumentado mucho. Ujú, Y la productividad pues, tiene que ver con muchos elementos que no creo que ahorita sea el momento para discutirlos, para revisarlos, pero la productividad en México sigue siendo creo que si bien en algunos sectores son sumamente productivos, otros no tanto, y ujú, muchas veces lo que hacen los países es que pues, su tipo de cambio se puede devaluar y entonces las exportaciones se pueden hacer pueden tener mejores incentivos y entonces la competitividad se puede de alguna manera resolver un poco a través del tipo de cambio. Creo que lo que hemos visto en México últimamente, un tipo de cambio tan apreciado, pues yo creo que eso le da pues margen. No quiero decir que la política monetaria esté vinculado al tipo de cambio, pero pues, con un tipo de cambio tan apreciado, con una inflación que empieza a converger a niveles del 4.5, cuatro punto ujú, siete, por ujú, encima todavía del objetivo del banco, pues yo creo que ujú, empezaremos a ver tasas a la baja. Y como bien tú dices, creo que van a ser más graduales de lo que todo el mundo había pensado. ujú, Inclusive yo creo que en Estados Unidos no veremos descensos de tasas hasta el verano. ujú, Por el otro lado, yo creo que también en el ámbito político, pues en principio no tenemos nadie de nosotros tenemos una cajita mágica, pero no debería de haber ningún elemento pues de temor, dado que creo que los tres candidatos, sobre todo las dos candidatas que están punteando hoy ujú, las preferencias electorales, pues yo creo que han sido muy claras que mantendrán el tema de finanzas públicas sanas, el no apalancamiento. Por supuesto, también creo que no hay que perder de vista que pues el presupuesto del 24 tiene un déficit del 5%, hay que volver a converger a un déficit cero, e inclusive un superávit primario, pero yo creo que eso es a nivel macro, ¿no? Entonces creo que ahora, también entender por qué el tipo de cambio ha estado tan apreciado, ¿no? No hay ujú, duda que el tema de nearshoring ha ayudado, el tema de las remesas han ayudado, el tema del diferencial de tasas de interés con un país que tiene grado de inversión. Entonces, yo creo que a nivel macro, si bien sí hay pues algunos vientos de cola en general, yo te diría que México se ve pues, de razonablemente bien a muy bien, ¿no? La transición, insisto, creo que no debería de ser un tema. Y pues yo creo que los retos serán que, como bien tú dices, los desafíos hacia adelante es que tengamos la capacidad de sí aprovechar todo el potencial que puede ser el nearshoring. Hay diferentes cifras, hay gente que habla de potenciales 50.000 millones, 60.000, hasta 150.000 millones de dólares. Si tenemos la capacidad de aprovechar eso,
pues yo creo que este país tendrá un rostro distinto. Para eso, pues, pues, por supuesto, tienen que pasar varias cosas, ¿no? Se tiene que garantizar que la inversión extranjera y tanto nacional, pues tiene certeza jurídica, que va a haber infraestructura, que va a haber seguridad jurídica y seguridad física, que creo que también es un tema Pues sí, importante. Y por supuesto, pues la infraestructura mínima, ¿no? Electricidad y luego electricidad, pues electricidad también que sea una electricidad de, pues que empiece a converger también con los temas medioambientales, infraestructura de puertos y carreteras. Ahora, de eso creo que comunicación. puede ir impactando en el tiempo, pero creo que en ese sentido, si ambas candidatas que lo han comentado, esto lo llevan a buen término, pues yo creo que podemos ver un sexenio estupendo. Oye, pues ya abarcaste mi siguiente pregunta. Qué interesante porque fíjate que coincides con lo que dicen algunos analistas, ¿no? De que han visitado a posibles inversionistas de Asia, ¿no? Y justamente entre sus demandas está esto, nada más se le sumaría el Estado de Derecho, ¿no? La seguridad que ya mencionaste, la infraestructura, etcétera. Y pues bueno, creo que ya tienen muy planchado el tema de las elecciones por esto que dijiste, porque ninguna se propone reformas estructurales que cambien el giro del país, ¿no? Entonces eso les da certeza. Pero Pues, aún así, previendo los resultados electorales, mi estimado Daniel, ¿hay algún tipo de acciones que ustedes ya prevean después de las elecciones? bueno, en términos de, a ver, de suficiencias de capital para los bancos como tú sabes, la banca en ese sentido, pues está sobrecapitalizada. El último dato conocido por mí, pues como sabes, pues yo ya aprecio la BM, aunque bueno, sigo ahí activo, pero el sistema está alrededor de 18% en términos agregados. Yo creo que la banca en su conjunto está bastante robusta para poder tener vientos de cola en caso de que así suceda. Como tú sabes, todos los analistas están viendo un crecimiento económico que anda en el orden de 2.5 a Sí. 2.8%, digamos en un rango de 2.5 a 3. Yo creo que con ese crecimiento pues, la banca no debería de tener ningún problema, uno, para tener problemas de morosidad en sus carteras, inclusive las de consumo. Y no solo eso, Mariel, históricamente en los últimos 20 años el PIB crece, el crédito bancario crece al doble del PIB. Entonces, pudiéramos ver inclusive una expansión del crédito de alrededor del 5%, 5.5%, que creo que para el tamaño de la economía y el dinamismo que tenemos es bastante razonable. No vemos una sobreexpansión del crédito, que como tú sabes, eso pues a veces preocupa cuando de repente se empiezan a ver sobreexpansiones. Pero lo que sí estamos viendo pues es una demanda impresionante de proyectos de última milla en la frontera. Ah, ok. Ahí es en realidad, inclusive nosotros como un banco mediano orientado a toda la parte de proyectos de inversión, pues hemos visto una demanda, no solo una demanda fíjate, es curioso, ¿no? Porque Ujú, los bancos también se mueven en función de las expectativas de la demanda. La ujú, competencia que hemos visto entre instituciones para poder financiar estos proyectos de última milla, hijo, están ujú. generando, yo ahí te diría que creo que el gran reto es no tener una selección adversa en proyectos de nearshoring, porque también puede haber selección adversa, ¿eh? Porque Ajá. hay proyectos de última milla que son especulativos y proyectos de última milla que ya son llave en mano. Entonces ahí, pues ojalá, y yo creo que no todos los bancos pues, tienen muy buenos modelos de riesgo, es una exigencia inclusive de los reguladores, pero bueno, lo Ujú, que estamos viendo es una demanda impresionante, ujú, tanto de compradores como de bancos entrando a esas zonas. Y bueno, ajá, y eso sí, en caso de que se llegara a materializar de forma más acelerada, Mariel, y ustedes están muy ujú. metidos en el tema de la vivienda, pues ustedes imagínense los polos de desarrollo de cara a la vivienda que esto tiene que suceder. No, Ahora, pues sí, por supuesto, pues hay retos y un reto que no se puede soslayar es el agua. Este, exacto. como ustedes saben, pues hay varios, además de la seguridad física, la seguridad judicial, la seguridad Ujú, jurídica, la infraestructura, pues hay un tema hídrico en nuestro país que tenemos que así ir es. pensando también hacia adelante qué se puede hacer para que no sea el día de mañana una amenaza. Hoy, pues creo que se habla poco de ello, pero el tema hídrico es un tema que habría que ponerlo, creo que como uno de los elementos importantes a tener y Ujú. a poder solventar porque bueno, sin agua no hay nada.
¿no? Y eso sí, yo así, creo que ya no hay discusión ajá, pero creo que empieza a haber una conciencia cada vez más colectiva y estoy seguro que también será uno de los temas que no tengo duda las candidatas y el candidato tocarán, porque es un tema ujú, pues importantísimo. El cambio sí, climático es un tema que está afectando, pero si, digamos, si aislamos esa parte, insisto, estamos viendo polos de desarrollo bien interesantes. Y quizá un reto, Mariel, ¿sabes qué sería ujú, también un gran reto? Que todo este ujú, polo de desarrollo que se está dando en la frontera norte empiece también a permear hacia el sureste. Y creo que un polo de desarrollo muy interesante puede ser Yucatán y el ya se transísmico está dando, ya ya se se está está dando, dando, ujú, correcto. Progreso ya va a ser un puerto que además conecta muy fácil a la costa este de Estados Unidos. ujú, Entonces, yo creo que en la medida, imagínate, ¿no? Que por fin ujú, empecemos a ver un equilibrio en el desarrollo en las 32 entidades federativas, particularmente ujú, uh, sur-sur-sureste, que como bien tú dices, ya se está dando. Y estoy sí, seguro que irá creciendo cada vez más. Y entonces tendrás un país pues mucho más equilibrado, mucho más equitativo, mucho más apto de oportunidades para la mayoría de los mexicanos, porque pues, como tú sabes, siempre la gente del sureste ha sido de la que ha sido pues más, menos rezagada. favorecida, Ujú, más que está ujú. más rezagada, correcto. Ujú. Sí, sí, de hecho, ya hay nearshoring allá, el tema de los parques industriales, nada más tenemos la vista hacia arriba, pero también abajo se está detonando bastante fuerte, al igual que la vivienda. Allí siguen teniendo territorio, siguen teniendo bastante oferta, bastante producción, Y están agua, llegando. Ajá, no tienen ese problema, ni seguridad correcto. ni inseguridad, no Bueno, tienen en algunos problema. estados, ¿no? Digo, Particularmente hablando de Yucatán, en ¿no? Yucatán, ¿No? correcto. Sí, Específicamente, sí, sí, el pero estado fíjate, más seguro. o sea, si Yucatán empieza a ser un polo de desarrollo, luego Ujú, empiezas a tener estos como crecimientos de círculos concéntricos. Lo que quieres es que haya un estado y luego esos estados pues empieza a demandar servicios, productos y servicios y entonces pueden empezar a tocar vecinos estados, puede estar Tabasco, Chiapas y creo que ahí puede haber también muy buenas oportunidades. Hay agua, se creará más infraestructura. Yo creo que además no hay que perder de vista el transísmico. exacto. Ese proyecto, una vez que se materialice y empiece a madurar y esté más establecido, creo que puede ser también un polo de desarrollo súper interesante. No hay que olvidar que hay 305 kilómetros nada más entre Atlántico y Pacífico. No quiere decir que sea una competencia directa con el Canal de Panamá, pero también el Canal de Panamá ya empieza a observar problemas hídricos, ¿eh? Problemas, exacto. Sí, Correcto. Entonces sí, yo sí, creo, tienes toda la razón. ahora, si ponemos todo eso en la mesa y lo sabemos conjugar y lo sabemos implementar, no quiere decir que en un año empecemos a ver una diferencia, pero esto puede generar un proyecto de país para los próximos 20 años y Ujú, generar condiciones mucho más favorables para la población en su conjunto. Y creo que pues ahí la banca, como ustedes saben, pues tiene capital suficiente, índices de capital, liquidez, profundidad. Entonces creo que y además, ojo, Mariel y Víctor, yo creo que también por las conversaciones que hemos tenido con los candidatos, ujú, yo no he reunido todavía con el candidato, pero con las candidatas, entienden ujú. que el sector financiero puede ser un actor importante para detonar todos estos proyectos. Porque todo lo que de todo lo que hemos hablado, Mariel, y todo lo que tú has comentado, requiere financiamiento. Claro, Y entonces, y la banca creo que tiene liquidez y capital. Y ahí todo está eso el de lado. financiamiento. Ujú, Entonces, sí, entonces imagínate mejorar un poco el Estado de Derecho, y empezar a detonar proyectos de infraestructura. Puede ser un círculo virtuoso súper, claro. como todo. Hay que ejecutar, hay que accionar y hay que hacer que las cosas sucedan. Así es. Y bueno, de lo que estás comentando y de la competencia también entre la banca, eso ha ayudado a muchos clientes también en el tema de vivienda, ¿no? Claro. Ya sea que la compren, ya sea que compren el terreno, Que la hasta a renten, sí, y hasta en la autoproducción, claro. asesorada que le llaman ahora, ¿no? Que es la autoconstrucción de siempre, pero bueno, ahora con asesoría. El tema es
esto puede generar, pues, más productos, ¿no? También a esperarse para los próximos meses. Y en este caso, tú nos dabas una opinión sobre el tema de Infonavit. Si bien es cierto que puede ser Infonavit o no, también se tiene que producir la vivienda, pues, para la población de menos ingresos, ¿no? Y Claro. darle acceso a un crédito de alguna manera, No, a ver, y ayudarlos. yo lo único que lo único que pensaría es que entiendo, a ver, y tú sabes que personalmente yo tengo una muy buena relación con el Infonavit y con su grupo directivo. Somos participantes importantes del sector inmobiliario. Yo creo que también Infonavit, no está mal que regrese a la capacidad de financiar y construir y vender, pero creo que otra vez la suma de las partes hacen que 2 y 2 sea 5. Entonces yo creo que no me parece un tema con las condiciones actuales del Infonavit, con la liquidez que tiene el instituto, no me parece una mala idea que vuelvan a regresar a modelos como se hacía anteriormente, pero yo no quitaría la banca con estos proyectos, los COFI, los cofinanciamientos. Exacto. Eso hace que en realidad tengas una profundidad mucho más importante en el sector de la vivienda. Y si Sí, el sector de la vivienda viene acompañada, acuérdate, no sé si han leído a de Soto, ¿no? Este sí, peruano que decía. claro. Entonces, creo que la vivienda puede ser un activo para los mexicanos, inclusive para empezar a generar Patrimonio. liquidez, patrimonio y Sí. liquidez de ese patrimonio y con eso Ujú, empezar. Esto ha pasado en muchos países, que una cosa ujú. importante también, hay retos interesantes con los registros públicos de la propiedad. Creo que dentro de los desafíos que dices, María, uno de los desafíos es pues seguir exigiendo como instituciones financieras, como país y como mexicanos, que los registros públicos de la propiedad cada vez pues sean públicos y registren la propiedad, ¿no? Hay estados que lo han hecho de maravilla, hay estados que lo han hecho bien y hay estados que tienen buenas áreas de oportunidad. Sí. Sí, así es. Mucho por hacer también en este sentido, y sí es una forma de que los mexicanos además aprecien, valoren y usen su patrimonio y Por hagan, como supuesto, dices tú, construyan, ¿no? De por esta supuesto. manera. Y de esta manera, pues nos expuso Daniel Becker Feldman, el director de Banca Mifel, expresidente de la ABM, justo cuáles son los desafíos de la banca, cómo no están alejados de lo que rodea también a los mexicanos, todo el contexto desafiante actual, los objetivos que persiguen, lograr dar más créditos para más mexicanos, más accesibles y muy conscientes de cómo viene pujando las nuevas generaciones. Así que bueno, le daremos seguimiento y desde Acapulco también reportaremos más noticias de esta 87 Convención Nacional Bancaria. Y bueno, por el momento nos despedimos, pero continuamos contigo en concreto. Pásala muy bien.